Nosotros estamos aquí reunidos, un grupo de connacionales, es para seguir diciéndole a los venezolanos que mantengamos la fe, que esto apenas comienza, que porque no ven a María Corina ni a Edmundo González Urrutia, nuestro presidente electo por todo el pueblo de Venezuela. Esto es como un complot de los Estados Unidos para aprovecharse del petróleo. Mucha gente habla de que porque Daisy Rodríguez. Bueno, vamos a hablar por etapas. Las etapas son así. Vamos a llegar a una negociación y la negociación se hizo con el régimen. María Corina tiene todo el poder, pero del pueblo, la voluntad de todo un pueblo. Más aún, las armas las sigue manteniendo el régimen. Por eso les pido a las Carmas que mantengamos la fe, la esperanza que muy pronto Venezuela será libre. Como ya sabemos lo que acaba de pasar en los acontecimientos en Venezuela, se sabe que en este momento estamos en una situación bastante sensible dentro de nuestra historia. Hay muchos sentimientos, hay muchas dudas y hay mucha confusión. Y por ende yo creo que es la hora de que nosotros los venezolanos nos unifiquemos. Tenemos que unirnos y tenemos que mantener la calma. Se sabe que esto va a llevar un proceso, ¿sí? Es un proceso de transición. No caigamos en confusiones, no caigamos en testimonios falsos, mantengamos el enfoque que es el camino de la libertad y de una democracia. Eso es lo que nosotros queremos, un país donde podamos celebrar la democracia libremente, donde podamos expresarnos libremente. No caigamos en el rencor, no caigamos en el odio. Vamos a unirnos y vamos a ayudarnos entre nosotros. Que Venezuela pronto vamos a tener un país libre, un país en donde podamos estar juntos, un país en donde podamos retornar con la familia, un país donde podamos unificar cada valor, cada cosa que hemos perdido. Pero ante todo, señores, también pido, y creo que lo dijo el presidente electo, Edmundo González, hay que abogar por los presos políticos que están en Venezuela y que hoy están en riesgo. Son unos valientes, valientes que sin armas se levantaron y alzaron su voz en contra del régimen, sabiendo las consecuencias. No nos olvidemos de los presos políticos.